les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Dios bendiga a mi hermana Leti, que hoy se incorpora. Bienvenida, gloria al Señor. Démosle un aplauso, hermano, al Señor por ella, porque cada día, hermanos, pues se van uniendo los hermanos, ¿verdad? Que pues no habían podido asistir. Así que bienvenida de nuevo, mi hermana Leti. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, en San Marcos capítulo 8, del 1 al 3, en esta tarde. San Marcos 8, del 1 al 3. Gloria al Señor. Si lo tienen, hermanos, me confirman con un amén. Bueno, entonces la mayoría dice así. Solo vamos a leer los primeros 3 versículos. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Amén, hermanos, pueden tomar sus asientos. He titulado, hermanos, a esta palabra, a este mensaje, la bendición del tercer día. Así se llama, la bendición del tercer día. Como es, hermanos, ya conocido de nosotros este milagro, donde Jesús alimentó a 4,000 personas. Cuando nosotros leemos estos milagros, generalmente nos concentramos en el milagro propio, es decir, en la multiplicación que Jesús hizo de esos panes y de esos peces. Pero hoy quisiera, hermanos, que pongamos la mirada en la multitud, en esa gente que fue bendecida con esa multiplicación de panes y de peces. Porque cuando vemos los panes y los peces, nos olvidamos de esas multitudes que también nos dan a nosotros una gran lección de perseverancia. Y generalmente nosotros al leer esto nos inspiramos y también queremos los panes, queremos la bendición. Pero nos olvidamos que antes de que hubiese esa bendición hay 2 días atrás. Y que esta bendición vino al tercer día. Eso quiere decir que hay un tiempo que hay que tomar en cuenta. Que si bien es cierto, eso fue una gran bendición para esas multitudes, pero que esas multitudes pagaron un precio. Que esas multitudes se ganaron el favor de Dios. Que si bien es cierto, fueron bendecidas, pero también, hermanos, hubo un costo que ellos pagaron. Entonces, hermanos, de eso quiero hablar ahora, de la bendición del tercer día. ¿Qué, hermanos, lecciones nos dan estas multitudes? Dice que son 4,000 personas que están ahí con Jesús. Yo me pregunto, hermanos, ¿qué es lo que mantuvo firmes, fieles y perseverantes por 3 días a estas multitudes? Y es que dice que no tenían comida, por 3 días no comieron.
Yo me pongo a pensar si con un tiempo, hermanos, que nosotros no comamos, ya el cuerpo comienza a resentirlo. Ya no se diga, hermanos, un día de abstenernos de comida. Tal vez no es porque no haya, sino porque tal vez hemos ayunado. Pero estoy hablando de los que ayunan por lo menos hasta las 6 de la tarde, ¿no? Ya a esa hora, hermano, ya el cuerpo comienza como a exigir y a resentir la comidita. Pero aquí estamos hablando que esta gente había estado sin comer por 3 días. ¿Y cuál era la razón por la que habían estado sin comer? Sencillo, por estar con el Señor. Pero yo me pregunto, ¿qué les llevó a ellos a hacer semejante sacrificio? Si yo cuando veo la iglesia actual, que somos tan cómodos, que vivimos en una época donde se nos ha facilitado muchas cosas, vivimos cerca de las iglesias, tenemos transporte a la mano y algunos hasta tienen su propio vehículo. Pero muchas veces, hermanos, no queremos hacer mayores sacrificios para estar en la presencia del Señor. No queremos nosotros sacrificarnos demasiado, pero queremos la bendición del tercer día, ¿no? Si queremos los panes, queremos los peces que Jesús multiplica. Pero a veces no hay, hermanos, esa dedicación por parte nuestra. No hay esa entrega, ese proceso que nos lleve a esa bendición. Estuvieron sin comer 3 días. Para mí, por estar al lado de Jesús, eso es una gran causa. A mí me da una gran lección esa multitud. Porque yo le digo que quizás nosotros dejaríamos de comer 3 días por estar en un hospital a la par de un hijo enfermo. Allí sí, 3 días sin comer por estar en la iglesia, por la causa del Señor, habría que verlo, ¿no? ¿Estaríamos dispuestos a hacer cualquier otro sacrificio por otras causas? Me pregunto, ¿lo haríamos por causa del Señor? Es que la iglesia, como repito, nos hemos acomodado tanto que queremos la bendición del tercer día, pero no queremos pagar el precio de los 2 días anteriores. Y esta gente, hermano, está siguiendo a Jesús y no ha comido por 3 días. Pregunta, ¿y cómo aguantaron? Es que sabe una cosa, hermanos, que la palabra de Dios, cuando uno realmente la recibe y la desea, cuando la palabra de Dios para mí es lo mejor que puede haber, la palabra viene a ser superior que un plato de comida. La palabra viene a ser lo más importante para nosotros. Y ellos comenzaron a saborear porque estaban escuchando las enseñanzas, la prédica, las palabras dulces del maestro. Nunca habían escuchado, hermanos, a un maestro como Jesús. Ellos iban a la sinagoga, quizás iban a las fiestas de los israelitas. Ellos quizás, hermanos, escuchaban a los escribas, a los fariseos, sus cátedras, pero no les llenaba tanto como les llenaba las palabras del maestro, a tal grado que no les importaba. Ellos decidieron, no, esto está tan bueno, esto está tan rico, no hay tiempo para comer porque estamos llenándonos de la palabra del Señor. Y es que Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre. La palabra de Dios es tan importante para mi vida y para su vida. Muy importante.
Jesús dice que pasó 40 días, 40 noches orando, y al finalizar de ese tiempo tuvo hambre. Así dice San Mateo 4, donde Jesús fue a ayunar. 40 días que al final de ese tiempo tuvo hambre, dice. Pregunta, ¿y por qué no tuvo hambre antes? Porque él disfrutaba de la dulce presencia de su Padre. Es que, hermanos, cuando nos gozamos en el Señor, hasta el hambre se nos quita. Cuando disfrutamos del Señor, de su presencia, de su palabra, cuando intimamos con Él, la comida viene a quedar en un segundo plano. La palabra de Dios también es alimento. No solo de pan vivirá el hombre, dice la palabra dicha de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él nos guiará a delicados pastos. Y cuando usted viene a la iglesia, el Señor viene a darle un delicado pasto. ¿Cuántos disfrutan la palabra del Señor? Y yo creo, hermanos, que el Hijo de Dios, el verdadero creyente, se siente ansioso porque va a llegar la hora del culto. Dice, ya viene, ya vamos a escuchar la palabra, ya viene nuestro alimento. Y muchos se lamentan de que no nos congreguemos todos los días, mientras unos dicen, qué bueno que hoy solo 2 días vamos al culto. Y algunos ni siquiera esos 2 días. Pero el que quiere disfrutar la presencia de Dios está ansioso, y como dice la palabra, hermano, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y el que ama al Señor, hermano, ama su palabra, quiere estar con Él, y no importa el sacrificio que hay que hacer. Esta gente, estos 4,000, sacrificaron su comida porque estaban comiendo algo mejor. Como no solo de pan vive el hombre, ellos estaban siendo alimentados por la palabra, el alimento espiritual. La Biblia dice en 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Esto es leche, es alimento para nosotros. Jeremías dice, fueron oídas tus palabras y yo las comí. Dice el Salmo 119, 103, que sus palabras son más dulces. A mi paladar fueron más dulces que la miel. Hermanos, es que las palabras de Jesús se disfrutan. Las palabras de Dios llenan. Las palabras de Dios alimentan. La palabra de Dios es vida para nosotros. Si reconocemos eso, vamos a desear la palabra. Y por eso es que estos 4,000 están ahí. Se les olvidó que comían, se les olvidó que cocinaban, se les olvidó, hermanos, el hambre, porque estaban disfrutando de las palabras del Maestro. Así como María, le estorbaban las cacerolas. El día que Jesús llegó a visitarla, se sentó a los pies de Jesús para disfrutar su enseñanza. Hermanos, este es el lugar donde Dios nos alimenta. La Biblia es la fuente de nuestro alimento. La palabra de Dios es capaz de alimentar multitudes todavía. Me tiene de pie a mí. Como se los dije una vez, aunque quizás no recordemos el mensaje del domingo o el último mensaje que escuchamos antes que cerráramos el templo, pero en su momento nos sirvió para estar de pie. Es como que yo le pregunte qué comió ¿qué día es hoy? 4 de octubre. ¿Qué comió el año pasado, el 4 de octubre? ¿Qué almorzó? Ninguno de nosotros recuerda. Pero esa comida fue parte de la cadena
de comidas que le han mantenido vivo y sano hasta el día de hoy. Así es la palabra de Dios, hermano. Cada vez que la oímos nos da fuerza para seguir adelante. Entonces, queremos la bendición del tercer día. Perseveremos escuchando las enseñanzas del Señor. Queremos la bendición del tercer día. No nos movamos de estar cerca del Señor escuchándolo. Ya les digo, algunos quieren comer de los panes y los peces, pero no están ahí en la multitud. Estos desertaron. Estos se fueron. Pero esta gente no, hermanos, están ahí. Y lo único que los mantiene ahí es el deleite de la palabra que escuchaban, las palabras del divino Maestro. En segundo lugar, vea usted, hermanos, que la perseverancia de estas multitudes les permitió ver las maravillas y el poder de Dios. Porque lo que sus ojos vieron, cómo Jesús multiplicó panes y peces, eso no pasó en el primer día y no pasó en el segundo, sino que pasó en el tercer día. Eso es lo que yo le llamo la bendición del tercer día. Porque si nosotros nos admiramos y nos quedamos con la boca abierta cuando nosotros leemos ese relato, ¿qué no habrá sido ser parte, verlo con sus propios ojos? Y no solo verlo, sino comer y saborear, ver que aquel milagro, hermano, que ahora para nosotros es digamos, algo que está escrito, que lo creemos por la fe, pero para ellos fue algo real porque lo vieron sus ojos y lo probaron, lo comieron. Ellos fueron parte de esa gran bendición y presenciaron las maravillas y el poder de Dios. Porque ese milagro fue una maravilla. Ese milagro fue una manifestación del poder de Dios. Pero solo los vieron los que estaban ahí. A lo mejor, hermanos, honestamente yo creo de que quizás podrían haber sido más personas, pero quizás el primer día dijeron: está bonita la palabra, pero yo tengo que ir a hacerle la comida a mi esposo. Jesús, tu palabra está bonita, pero yo tengo que irme al trabajo. Jesús, tus enseñanzas son bonitas, pero ya tengo hambre, Señor. Tus palabras son bonitas, Jesús, pero ya me voy. Esos no lograron ver la bendición del tercer día. A lo mejor el segundo día pasó lo mismo. A lo mejor al segundo día dijeron otros: ya no aguanto este sol, ya no aguanto el hambre, me va a pegar mi mamá, mi papá, porque no llego a la casa. ¿Y cuántos motivos habrán permitido que el segundo día muchos se regresaran? Pero 4,000 se quedaron fieles hasta el tercer día. Bendito sea el nombre del Señor. Y el tercer día vieron maravillas, vieron el poder de Dios. Vieron cómo Jesús, hermano, como dice el versículo número 6, el 5 dice que ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: tenemos 7. Entonces mandó a la multitud que se recostasen en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que pusiesen delante, y los pusieron
delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Después de no haber nada, hasta sobró y estaban saciados. Eso es maravilla, ese es producto del poder de Dios. Imagínense a los que solo les llegó la noticia. Imagínense los que se fueron el segundo día. ¿Qué? Jesús hizo eso. ¿De veras pasó eso? ¿Por qué me vine? ¿Por qué no me quedé un ratito más? Hermano, si tú quieres la bendición, aguántate, porque es posible que hoy estés en tu primer día o quizás en el segundo, pero si tú te permaneces fiel, viene la bendición del tercer día. Y yo les digo, como Jesús le dijo a Marta o a María: no te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios. Quedémonos, seamos firmes, seamos fieles, que no haya nada que nos aparte del Señor, porque si nosotros no somos perseverantes, no vamos a ver las maravillas del poder de Dios. Y a los 3 días las cosas cambiaron. Aquella paciencia, aquella perseverancia que tuvieron rindió los frutos. Cuando hablamos de la fe, nosotros pensamos a veces que tener fe es decirle: monte, quítate de aquí y vete a la mar. Inmediatamente el monte tiene que irse. Generalmente así pensamos de la fe. Pero no hemos leído bien la Biblia, porque Hebreos 11:1 dice: es pues la fe. ¿Cómo dice? La certeza, oiga esa palabrita, la certeza de lo que se espera. Se da cuenta que la fe no es: hermano, voy a orar por usted y se va a ir sano ahora mismo. No, la fe cree, pero también espera. Yo creo que cuando oro a este hermano es sano. Yo mantengo esa fe. Hoy en la mañana le preguntaba a una hermana que pidió petición por su madre hace algunos días acá en la mañana. Y hoy le pregunto: hermana, ¿y qué pasó con su mamá? ¿Cómo sigue? Hermano, me dijo, después que oramos en la tarde, mi mamá estaba mejor y hoy está bien, para la gloria del Señor. La fe no siempre va a ver usted los resultados ahora, sino, como dice Hebreos, la fe cree que recibe, pero también es la certeza de lo que se espera. Quiere decir, hermano, esta gente que estaba aquí, gente que creyó en Jesús, gente que tenía fe, y de alguna manera pusieron en función su paciencia, comenzaron a esperar. ¿Por qué? Pasó un día, no había comida. Pasó el segundo día, no había comida. Parte del tercer día, no había comida. Pero ellos estaban esperando y esperando y esperando. Hermano, es que la perseverancia permite que nosotros veamos las maravillas y el poder de Dios. La Biblia habla de esperar. Salmo 41, ¿qué dice? Pacientemente esperé en Jehová, y Él oyó mi clamor. Esa es la segunda lección que aprendo de estas multitudes. Hermanos,
que realmente estaban ahí, ejerciendo su fe, esperando en el Señor. No estaban ahí por vista, estaban por fe. Porque una cosa, hermanos, es estar en un culto. Yo les digo, hermanos, vamos a hacer una reunión, vamos a estarnos 3 días en un retiro espiritual. Sí, pero allí en la esquina tenemos unas hermanas con refrigeradoras, con gallinas, con tamales, con todo, y nosotros estamos alabando al Señor, pero viendo para allá, que allá está la comidita. Sí, es bonito, pero dígame usted, esta gente estaba siguiendo a Jesús, pero por ningún lado se veían los peroles de tamales. Estaban por fe y no por vista, porque amaban y, hermanos, deseaban estar con el Señor. No habían bodegas, no había movimiento de comida ni olores a comida, no habían señas de comer, pero ahí estaban pacientemente, ahí a la par del Señor, esperando, hermanos, lo que Dios iba a hacer. Era la necesidad espiritual lo que les tenía allí de pie, esperando en el Señor. Entonces, hermanos, de eso se trata, servir al Señor. Aguantémonos. ¿Alguien que le ayude? Aguantémonos. Sirvamos al Señor, hermanos. ¿Cuántos quieren ver las maravillas del Señor? ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios? Pero eso se mira en el primero, el segundo, el tercer día. ¿Ah? El tercer día, las multitudes estaban viendo el poder de Dios en acción. Así que espérese. Usted solo encárguese de venir a su culto, hermano. Usted solo póngase sus mejores, póngase la mejor gala que tenga y diga: yo me voy para el culto. Yo tengo este problema, tengo esta dificultad, pero voy a descansar, voy a esperar. Yo sé que Cristo es la respuesta, y aunque no me la dé ahora ni mañana, posiblemente el tercer día. Y el tercer día no es literal, pueden ser años, pueden ser semanas, pueden ser meses, pero el que espera en Dios, Dios lo va a bendecir y va a ver las misericordias y el poder de Dios siempre. Dios nunca decepciona a nadie. Los que esperan en Él han sido bendecidos. Los que esperan en Él siempre han recibido su bendición. Pero que no nos mueva nada. Seamos perseverantes. No hay necesidad más grande del ser humano que la comida. Y a aquella gente no se les había ofrecido nada. A esa gente, hermanos, no se les había, hermanos, dado ninguna esperanza de que se les iba a dar algo por estar con Jesús. Pero como Jesús ve y premia la fidelidad, Jesús premia y recompensa la perseverancia, siempre va a bendecir y a prosperar a todo aquel que en verdad deja todo por seguir al Señor. Y al tercer día estaban viendo, oiga bien, el fruto. ¿Ustedes creen que después que ellos estaban, hermanos, con su pancita llena, después de no haber nada, creen que uno dice: de aquí, y te querías ir, va? Sí, ya casi me iba. ¿Verdad que valió la pena esperar? Claro que valió la pena. A lo mejor los que se fueron el segundo día, allá estaban desmayados en el camino, muertos de sed y de hambre. Pero los que se quedaron estaban saciados por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Quizás los que se fueron el primer y segundo día cayeron muertos por el camino, porque Jesús mismo lo reconoció y dijo: si esta gente se va, se van a desmayar.
Entonces muchos quizás cayeron desmayados de hambre en el camino, pero los que se quedaron vieron las maravillas y el poder de Dios. Es lo que yo les decía al principio, que la mayoría quiere los panes, quiere los pececillos, quiere la bendición, pero no quiere pagar el precio de estar con Jesús. Jesús dijo estas palabras. Estamos en capítulo 8, ¿verdad? De Marcos. Versículo 2. Tengo compasión de la gente. Repita esas palabras. Tengo compasión de la gente. Jesús, hermanos, al tercer día se compadeció de esa gente. Pero miren el otro pedacito. Porque ya hace 3 días que están conmigo. Entonces yo pregunto, momento, porque cuando Jesús, tengo compasión de la gente, allí voy yo, allí me meto yo. ¿De cuál gente está hablando? ¿De cuál gente está hablando? De la gente que estaba con él. De eso dijo Dios, tengo compasión de la gente. Es que, hermano, Jesús ve su perseverancia. Jesús ve, hermanos, su espíritu. Él ve, hermano, la intención de su corazón. Cuando usted se acerca a adorarle en espíritu y en verdad, Él se ocupará de sus necesidades. Cuando usted decide, hermanos, poner a Dios sobre todas las cosas, cuando usted se ocupa de Él, Él se ocupará de usted. Y sabe una cosa que me gusta a mí, que no fue la gente que comenzó a decir, Jesús, ten misericordia de mí porque tengo hambre. Jesús, hace 3 días que yo no como, dame comidita. Señor, yo he estado 3 días contigo, por favor dame. No fue la gente que le pidió, fue Jesús quien vio la necesidad de ellos. Y es que Jesús sabe tu necesidad, mi hermano. Pero ese es el punto, que Jesús se compadeció de la gente porque hacía 3 días que están conmigo. El que no está con Jesús, ese no está invitado a la fiesta. Y oyó eso. El que no está con Jesús, que no se haga ilusiones. Porque Jesús no iba a ir, hermanos, mira, Mateo, fíjate que ayer se nos fueron unos 2,000 gente que estaban aquí, pobrecitos, a llevarles los pececillos y los panes, porque por lo menos ayer estuvieron aquí. No, la compasión fue para la gente que estaba con él hasta los 3 días. El que se fue el primero, el que se fue el segundo, no alcanzó, Señor. Por eso, hermanos, amemos al Señor. Mejoremos nuestra relación con Él. ¿Están aquí, mis hermanos? ¿Están escuchando la palabra? Entreguémonos al Señor. ¿Acaso no somos unos grandes necesitados, hermano? Mire, yo soy un gran necesitado del Señor. Y usted no. Pero a veces damos la impresión que no estamos necesitados de Él.
¿Por qué no leemos la Biblia? No nos congregamos. Hermanos, somos unos cristianos fríos y tibios. Pareciera que queremos la bendición del tercer día, pero el primero y segundo no queremos estar con Él. Lea bien su Biblia que Jesús tuvo compasión de la gente que había estado con Él. Y todo aquel hermano que sinceramente se acerca al Señor, Dios se va a compadecer de él. Y aunque tú estés enfermo, a tu perseverancia va a mover la misericordia del Señor. Y aunque no le pida, Dios te va a bendecir. A veces, hermano, puedes estar sin dinero en tus bolsillos, pero cuando Dios mira tu entrega y ve tu perseverancia, Dios va a tener compasión de ti y va a tocar corazones. Mañana puede ser que llegue la noticia, una remesa, una bendición para ti, un aumento de salario, qué sé yo, qué va a hacer el Señor, pero Él tiene compasión de los que están con Él. El que no está con Él, aquellos que se vuelven arrogantes, orgullosos, no necesito de la iglesia, no necesito, si yo para salvarme no necesito estar en la iglesia, claro, pero este mensaje no lo está recibiendo, no lo está bendiciendo, mientras que a usted y a mí sí. Además la Biblia dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, mantengámonos ahí con el Señor, porque Él se va a compadecer de ti en un momento. Pero nota que no se compadeció ni el primero ni el segundo, sino hasta el tercer día. Esta gente pagó un precio. Y vea cómo Dios cuida físicamente de estas personas, porque dice el mismo versículo, capítulo 8, versículo número el versículo 3, dice, y no tienen que comer, y dice el 3, y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino. Bueno, hermano, es que el Señor nos hizo a nosotros y Él sabe que para que nosotros, el cuerpo se mantenga con su vitalidad, con sus energías, hermano, hay necesidad de comer. Y Jesús sabe eso, hermano. Y Él sabía de que si esta gente se iba en esas condiciones, en ayunas, es decir, sin comer, se iban a desmayar por el camino. Vea cómo es el Señor, hermano, cómo nos cuida, ¿verdad que nos cuida? Y Él conoce nuestras necesidades. Él sabe, hermanos, las debilidades del cuerpo, las necesidades del cuerpo. Y Él sabía que la comida es una necesidad del cuerpo. Y Él dice, esta gente ha estado conmigo por 3 días. Y si los mando en ayunas, se va a desmayar. Eso dice que Dios cuida físicamente de los que perseveran. Y hasta de eso cuida el Señor de nosotros. Cuida físicamente de nosotros. Él vela por las necesidades de los que perseveran. Hay gente que piensa que al estar aquí nosotros, ellos ven esto como un tiempo perdido. Ven estar en una iglesia como algo que ahí van solo los que no tienen que hacer. Al contrario, hermano. Nosotros estamos aquí porque aquí es la fuente de nuestra salud, de nuestra comida, de nuestro trabajo. Es el Señor. Y por eso es que venimos a rendirle culto siempre. Porque hay gente que no nos entiende y dice, yo no sé por qué estos hermanos que no tienen que hacer, que solo ahí pasan en la iglesia. Más los domingos que ven que a cada rato abrimos aquí y vienen hermanos, se van hermanos, vienen otros, se van otros. ¿Y qué hacen esa gente? Es que queremos estar con el Jesús que se compadece de los que perseveran. Queremos estar con el Jesús que tiene cuidado de nuestras necesidades.
Esa es la bendición que en este lugar encontramos. Y finalmente, hermanos, todo sacrificio que hagamos por el Señor no se queda sin su recompensa. Dice la última parte del versículo 3, miren. Pues algunos de ellos han venido. ¿Desde dónde habían llegado? Oiga, hermano, el Señor es que ningún detalle se le escapa a Dios. Ningún detalle. Mire este sacrificio que había hecho esta gente. Habían venido de lejos. Y acuérdese que en estos tiempos usted puede decir, hermano, yo vengo de lejos. ¿De dónde viene hermana Leti? De San Marcos. Y la que viene más lejos. Pero claro, ella no se ha venido a pie. Ha venido en transporte. En aquel tiempo, hermano, las grandes distancias se caminaban a pie. En calles polvorientas. Pero esta gente, hermano, por oír a Jesús dijeron, no importa, yo vivo lejos, pero yo quiero estar con Jesús. A mí me queda largo, pero escuchar a Jesús es lo más importante para mí y no me importa la distancia. Y caminaron. ¿Pasó por alto Jesús ese sacrificio? A Jesús no se le va ningún detalle. Y Él dijo, algunos de ellos han venido desde muy lejos y yo no puedo ser injusto con ellos. No los puedo mandar sin su bendición. ¿De qué nos habla eso, hermano? Del sacrificio que tengas que hacer tú por la obra del Señor, por estar con Él, por estar en su culto, por estar congregado, por hacer algo para la obra de Dios. Déjame decirte que eso no se va a quedar sin recompensa, porque a Jesús no se le escapa ningún detalle. Ningún detalle. Y esta gente que había ido de muy lejos recibió la bendición del Señor. Y no se fueron con las manos vacías, ni con su estómago vacío. Se fueron bendecidos para sus casas. Jesús dijo estas palabras: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. El tercer día para esta gente fue un día de bendición. Y no estoy diciendo que los primeros 2 días no, porque ya expliqué que aunque estaban aguantando hambre, estaban siendo bendecidos con la enseñanza y con la palabra que salía de la boca del Señor. Pero el tercer día, hermano, comenzaron a recibir la bendición material, a recibir la recompensa de su perseverancia y de haber estado con Jesús. Vieron sus maravillas, vieron su poder, comieron milagrosamente y se fueron saciados. Así bendice el Señor a los que están con Él y se sacrifican por Él. Yo le insto entonces a usted, hermano. Yo me siento desafiado por esta multitud. Cambiemos la mentalidad. No estemos pensando solo en la bendición. Ame al Señor. Busque primeramente el reino de Dios y va a ver cómo el Señor va a comenzar a compadecerse de usted.
Pero con esa actitud que no venimos al culto por nuestro trabajo, por mi esposo, por mis hijos, por esto, por lo otro, y dejando siempre al Señor en última instancia, hermano, ni el olor a pescado le va a llegar. Y esto que el olor a pescado vuela lejos, pero ni eso le va a llegar a usted, porque eso es para los que perseveran. Esa bendición, hermanos, es para los que están con el Señor. Pero hay que pagar un precio de 1, de 2 días. Al tercer día viene la bendición. Como le digo, su perseverancia, su esfuerzo, su sacrificio, hermano, va a tener frutos algún día. Así que no se mueva, hermano, donde Dios lo tiene. Persevere y espere, porque en su momento Dios le va a bendecir todo sacrificio que usted haga por Él. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos, eterno Dios, porque eres bueno con nosotros y nos envías tu palabra para bendecirnos, para alentarnos y para exhortarnos. Señor, este día te agradecemos por la palabra que nos diste. Nos vamos bendecidos y desafiados. Queremos amarte más. Queremos, Señor, hacer cualquier sacrificio por estar contigo, Padre, porque todo eso al final trae su gran recompensa. Te alabamos y te damos las gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga a todos, mis hermanos.